bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen una ocasión más. Esto es Directo con el Gober. Justamente le doy la más cordial bienvenida al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Buenas noches, gobernador. Muy buenas noches, Livden. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Al contrario, el gusto es nuestro, gobernador. La vacunación en Yucatán sigue avanzando y gracias a sus gestiones, todos los yucatecos mayores de edad en todos los municipios del estado han podido recibir por lo menos una dosis y muchos de ellos incluso ya cuentan con el esquema completo. ¿Nos podría contar los detalles de este tema? Sí, Livden, la verdad es que hemos tenido unas jornadas muy intensas de vacunación. El día 8 de septiembre rompimos el récord con más vacunas puestas en un solo día. Aplicamos 62.889 vacunas, lo cual es una muy buena noticia. Y bueno, pues ya todas las personas de arriba de 60 años ya tienen sus 2 vacunas, las de 50 a 59 ya tienen sus 2 vacunas, las de 40 a 49 ya tienen sus 2 vacunas, las de 30 a 39 ya en 35 municipios ya tienen las 2 vacunas. Mérida, uno de los municipios más grandes, ya tiene su vacunación de 30 a 39 y todos los jóvenes de 18 a 29 años de todo el estado ya tienen una dosis de la vacuna. Así que esto es una muy buena noticia, Livden. Todavía esta semana estuvimos terminando con 30 a 39 años en la ciudad de Mérida hasta el día miércoles y seguramente la próxima semana seguiremos avanzando para continuar con la segunda dosis de la vacuna de 30 a 39 años en los municipios que hacen falta. Importante señalar, para los jóvenes que han recibido la vacuna entre 18 a 29 años, hay que recordar que la vacuna AstraZeneca se aplica hasta 80 días posteriores la segunda dosis. Mientras más pegado a los 80 días es mejor, tiene mejores resultados, así que bueno, hay que tener paciencia de que seguramente va a ser en el mes de noviembre cuando va a estar llegando esa segunda dosis. Y producto del avance en la vacunación y del buen trabajo que hemos hecho sociedad y gobierno para combatir a la pandemia, es que se anunció el fin de la restricción a la movilidad vehicular nocturna, una medida que según el Comité de Expertos en Salud resultó muy efectiva. ¿Qué nos podría comentar sobre esto? Así es, Livden. Mira, aunque es una medida difícil y muy polémica, ¿no? Porque la gente quiere salir, quiere divertirse por las noches, hay gente que necesita salir a trabajar. La realidad es que esta medida ha salvado muchísimas vidas en Yucatán a lo largo de la pandemia. Por ejemplo, uno de los claros ejemplos es que mientras que en todo el país se tuvieron 3 olas de coronavirus, aquí en Yucatán solo tuvimos 2, la de julio que tuvieron todos, y en el mes de enero y febrero de este año, que muchos lugares estuvieron con semáforos rojos y cerrados, aquí en Yucatán lo transcurrimos con total tranquilidad. Y otra vez, esta tercera ola que se dio entre los meses de junio y julio en todo el país, nosotros la logramos controlar con medidas. Pero ahora, ¿qué es lo que viene? Mira, el fin de la restricción a la movilidad ya la quitamos de domingo a miércoles y a partir del 4 de octubre se quita ya definitivamente. Y esto es algo que platicamos mucho con nuestro comité de expertos porque habíamos barajado la posibilidad de retirarla a principios del mes de septiembre. Pero la opinión del comité de expertos es que era pronto, que debía de hacerse en 2 etapas, como lo estamos haciendo ahorita y como también se hizo en el mes de abril y mayo, cuando se quitó la primera vez. Y también nos decían que había que esperar a que transcurrieran más días entre que las personas de 18 y 29 años que se vacunaron, pudieran generar los anticuerpos necesarios para que cuando se abriera la restricción a la movilidad, las personas que más movilidad tienen en las noches son de 18 a 39 años, estos ya tuvieran en su caso la primera o en su caso la segunda dosis con los de 30 y 39. Y la otra razón es que no recomendaban quitar la restricción a la movilidad al mismo tiempo que iba a haber el regreso a clases para no juntar pues 2 eventos de movilidad muy importantes. Pero bueno, la buena noticia es que a partir del 4 de octubre el avance de la vacunación nos va a permitir quitar este tipo de restricciones y es muy importante pues que todas las y los yucatecos sepan que ya es responsabilidad de ustedes, ¿no? La responsabilidad del gobierno de cuidar a la gente es hasta el momento en el que no habían vacunas. Ya cuando todos han tenido la oportunidad de vacunarse, pues ya es responsabilidad de cada quien el seguir utilizando el cubrebocas, la sana distancia y el cuidarnos de no estar en espacios cerrados durante mucho lapso de tiempo, ¿no? Así que creo que esto es una buena noticia, Livden, y tenemos entre todos que seguir avanzando con el tema del regreso a clases, que sabemos que muchos papás todavía están
temerosos de regresar a clases, pero la verdad es que nos ha ido muy bien en el tema del regreso a clases. Los contagios han sido mínimos, los niños han estado reaccionando muy bien, muy contentos de poder regresar a clases, las escuelas están cumpliendo con los protocolos de salud, tanto las particulares como las públicas, así que bueno, yo creo que poco a poco tenemos que ir regresando a la normalidad, sabiendo que la pandemia sigue y que hay cosas que vamos a tener que seguir haciendo, especialmente el tema del uso de cubrebocas y de la sana distancia. Gobernador, respondiendo a una demanda histórica de la sociedad, la movilidad y el transporte en Yucatán están tomando una nueva cara. Por ello, durante la semana usted supervisó las obras de la nueva ruta periférico Va y Ven y quisiera pedirle que nos actualice sobre el avance de este proyecto que facilitará el transporte a cientos de miles de personas. Sí, Libden, mira, no solamente estuvimos supervisando las obras como son los pasos peatonales, las bahías de descenso, lo que van a ser los nuevos paraderos de la ruta periférico, sino que también estuvimos supervisando las unidades. Van a haber 20 unidades nuevas muy bonitas que seguramente ustedes ya vieron o pueden consultar en mis redes sociales. Ya llegaron las primeras 11, el próximo lunes van a llegar las otras 9, los camiones ya están aquí. Y la verdad es que esto pues es una ruta que ha sido una demanda desde hace mucho tiempo por la gente, el que nos podamos mover en transporte público por el periférico para no necesariamente tener que estar cruzando en el centro de la ciudad si es que no lo necesitamos. Y en ese sentido decirles que estos camiones son nuevos, son camiones que vienen de Suecia, comentarles que son los camiones que menos contaminan, son totalmente amigables con el medio ambiente. Y otra cosa muy importante es que estos camiones van a tener aire acondicionado y que cuentan con la tecnología que utilizan los aviones, donde cada 30 minutos todo el aire dentro del camión se cambia y además elimina el 99% de los virus y las bacterias. Así que mientras en las unidades comunes y corrientes no se puede prender el aire acondicionado y tenemos que tener las ventanas abiertas, en estas unidades ya con la tecnología que cuentan, evidentemente sí se van a poder tener las ventanas cerradas y utilizar el aire acondicionado. Otra cosa también importante es que cuando pongamos en marcha por ahí de finales del mes de noviembre la ruta periférico en este nuevo sistema de transporte que es el Va y Ven, ustedes van a poder consultar a través de su celular en dónde está el camión y cuánto tiempo falta para que el camión llegue, para que no tengan que estar esperando tanto tiempo y para que no haya esa incertidumbre de si viene un camión o no viene un camión, va a pasar o no va a pasar. Este es el nuevo sistema de transporte público que estamos diseñando para Mérida, que va a servir a la gente de todo el estado, que también viene mucho a la ciudad de Mérida, y de aquí ni un paso para atrás. Ese va a ser el nivel de lo que vamos a estar haciendo y de ahí para adelante. Gobernador, en otros temas, recientemente usted visitó los municipios de Chancom, Tixcacalcupul y Chichimilá, donde además de escuchar las necesidades de la gente, entregó diversos apoyos, en particular a las familias afectadas por el huracán Grace. ¿Qué nos podría contar al respecto? Sí, Libden, como tú sabes, el huracán Grace, aunque no fue de mucha intensidad, sí generó muchos daños, especialmente en los cultivos de muchas familias yucatecas. Son 31 municipios que resultaron afectados con más o menos 6,000 familias que estamos apoyando con semillas de frijol, con semillas de chile habanero para que puedan reactivar lo que es la cosecha que perdieron. No, normalmente lo que se perdió es maíz, pero ya ahorita no es buena época para sembrar maíz porque ya se van a terminar pronto las lluvias, así que el frijol es un cultivo que puede generar mejores condiciones en estas etapas. Por otro lado, también hemos seguido entregando el programa de seguridad alimentaria, donde estamos entregando a más de 224,000 familias lo que es el maíz comestible, ¿no? Para ayudar a sobrellevar pues esta situación tan complicada que se ha dado desde las lluvias del año anterior. Así que pues el apoyo a los municipios más vulnerables, el apoyo al campo sigue y sigue de gran manera en este gobierno libre. Para concluir, gobernador, en muchos lugares, incluso fuera de México, se habla de todo lo bueno que ocurre en Yucatán. Y como prueba es que próximamente seremos sede del Smart City Expo LATAM Congress, uno de los más grandes e importantes del mundo en materia de innovación, desarrollo tecnológico y diseño de ciudades. ¿Nos podría explicar en qué consiste? Sí, Libden, la verdad es que estamos muy contentos de que uno de los eventos más importantes en el mundo, el Smart City Expo LATAM, haya decidido hacerse en la ciudad de Mérida. Es algo que estamos promoviendo como gobierno estatal. Te comento, el evento más importante de ciudades inteligentes, de tecnología, de innovación, se realiza todos los años en Barcelona y tienen una versión de Latinoamérica que ya realizamos de manera virtual el año pasado aquí en Yucatán, pero esta va a ser ya pues un formato semipresencial. Los primeros 3 días van a ser presenciales en el Centro Internacional de Congresos, van a haber conferencias súper interesantes de los temas más actuales en el mundo y también aquí en Yucatán.
Y pues por supuesto que es bien importante que todos los que quieran participar se metan a la página de internet del Smart City para que puedan ver cuáles son las pláticas que se van a dar, cuáles son los espacios donde pueden participar. Y algo muy importante, ¿no? Este es un evento que viene a contribuir con la reactivación económica del turismo de congresos y convenciones que tanta falta hace, que tantas familias se quedaron sin ingresos porque no había estado llegando turismo. Y esto es parte de lo que necesitamos hacer en esta nueva etapa en la que ya el proceso de vacunación ha avanzado lo suficientemente, donde tenemos que ir regresando poco a poco a la normalidad, perder el miedo, pero al mismo tiempo seguirnos cuidando con el cubrebocas, con la sana distancia y pues haciendo las cosas que ustedes ya saben que nos permiten cuidar la salud. Gobernador, ¿algún mensaje más que desee compartir con los yucatecos esta noche? No solamente agradecer a todos los yucatecos el esfuerzo que han realizado a lo largo de esta pandemia. Sabemos que es difícil, sabemos que es cansado, sabemos que las restricciones a nadie nos gustan. Al que menos le gusta poner restricciones es un servidor. Yo sé que eso va a ocasionar quejas, reclamos, pero lo que hacemos lo hacemos con la finalidad de cuidar la salud de la gente. Vamos bien en términos de salud, vamos bien en términos económicos. Seguramente el próximo mes vamos a haber recuperado todos los empleos ya que se perdieron durante la pandemia en prácticamente año, 2 meses. Por poner un ejemplo, cuando fue la pandemia de la influencia tardamos 8 años en recuperarlos en Yucatán, así que creo que en Yucatán estamos haciendo bien las cosas. Hay que tener paciencia, es difícil, es complicado, pero bueno, esto está pasando en Yucatán, está pasando en todos los lugares de México y está pasando en todos los lugares del mundo. Los yucatecos tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir trabajando juntos. Desde el gobierno vamos a seguir actuando de manera muy responsable como lo hemos hecho hasta el día de hoy y estoy seguro que vamos a seguir contando del apoyo de las y los yucatecos. Gobernador, muchísimas gracias como siempre por compartirnos estos minutos de su tiempo, despejarnos nuestras dudas. Gracias también a los que nos siguen transmisión tras transmisión y dejarnos sus comentarios también en las redes sociales. Claro que sí, Libden, un gusto y que tengan todos muy buenas noches. Gracias. Hasta luego, muy buenas noches, nos vemos hasta la próxima.